Buenas noches, mis estimados hermanos en Cristo. Sea la gloria para nuestro Señor en esta noche. Sea la alabanza para Él eternamente y para siempre. Gracias, mi Rey, por permitirnos por este medio predicar tu palabra, Señor, por la cual es el único instrumento que tenemos ahora los seres humanos en esta tierra de expandir el reino de Dios a través del fundamento bíblico que está cimentado en la palabra de Dios. Hemos vuelto a las Escrituras. Hemos vuelto a la sola Escritura. Solo, Señor, a través de las Escrituras es que nos podemos comunicar con aquellas personas que todavía, Señor, no han tomado la decisión de entregarle el corazón a Cristo. Por eso en esta noche te pido humildemente que seas tú abriendo el corazón a las personas a través de este mensaje, aquellas personas que de pronto, o aquellos cristianos que de una u otra manera han vivido a espalda de Dios, puedan también rectificar sus vidas a través de la predicación de tu palabra, Señor. Damos gracias a Dios porque todavía tenemos vida, aliento de vida. Mucha gente en el mundo entero se levantó en esta noche, en este día, conectado a un respirador artificial. Mucha gente se levantó dependiendo de una máquina artificial y suministrándole oxígeno para que puedan sobrevivir. Pero nosotros damos gracias a Dios que podemos respirar libremente con el oxígeno que tú nos das diariamente, Padre Santo. Nos da gratuitamente del oxígeno para que podamos, Señor, tener vida y vida en abundancia. Señor, entregamos este tiempo en tus manos y desde aquí enviamos 1000 bendiciones a los hogares que nos están siguiendo por este medio de información, por esta red social, por la cual tú también la instituiste, porque tú sabías, tenías todo perfectamente calculado, porque tenía que llegar este tiempo de pandemia y tú desarrollaste la ciencia, la tecnología, para que fuera el único medio que siguiéramos expandiendo tu palabra. Gracias, mi Rey, en tus manos quedamos en esta noche y sabemos que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Gracias, mi Rey, porque a través de tu palabra podemos tener paz, podemos tener tranquilidad y confianza en aquel Dios que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. En tus manos quedo, Señor. Que no hable palabra que sea de mi carne, sino que sea palabra que vengan de ti, Señor. Menguo a mi carne, a mis emociones. Pasa un carbón encendido en mis labios para que no hable palabra que no esté en la Biblia, Señor. Pasa un carbón encendido para no hablar en mis emociones, Señor. Y que puedas tú en esta noche abrir los corazones de todas aquellas personas que nos están viendo por este medio, Señor, que es el Internet. Gracias, Señor. Queremos llegar a cada hogar con una actitud humilde, una actitud, Señor, de esperanza, Padre Santo, para que mis hermanos en Cristo se vean fortalecidos en medio de esta pandemia, en medio de este proceso, Señor. En tus manos quedamos, Padre Santo. Sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos que me están siguiendo por este medio de información, damos gracias a Dios por aquellas personas que se conectan de una u otra forma, quieren estar pendientes de la palabra de Dios, que es lo único que nos puede, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de proceso que estamos viviendo todos los seres humanos, nos da una paz y una tranquilidad en nuestros corazones. Bien, vamos a seguir con el tema. Para los que me están siguiendo, ¿sabe a qué me refiero? Hemos tocado ya lo que es la soberanía de Dios y estamos tocando otro atributo de Dios que se llama la justicia de Dios. Y creo que de pronto en esta noche la vamos a terminar,
para pasar a otro atributo de Dios. En la justicia de Dios, había comentado ayer, para los que me están siguiendo, es darle a cada quien lo que se merece. En esta noche vamos a seguir la segunda parte de la justicia de Dios. Y quiero indicarle que la justicia de Dios se da en dos formas. Ya ayer hablamos de la justicia ética, es decir, del comportamiento, de la conducta que se da en cada uno de nosotros. Es decir, hablé de la justicia terrenal. La justicia del hombre, había hablado yo ayer, que es una justicia totalmente corrompida. Dios no obra con una justicia corrompida, porque dijimos ayer que la justicia de Dios está cimentada sobre la roca, o mejor dicho, el gobierno o la soberanía de Dios está cimentada sobre la justicia, y la justicia de Dios es la roca. Bien, vamos a seguir hablando de la justicia, pero en esta oportunidad me voy a referir a la justicia de Dios. La Biblia habla que hay dos tipos de justicia de parte de Dios. Una justicia que es la que utiliza Dios para salvar a toda la humanidad. Es decir, que cuando se nos acredita a nuestra cuenta la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo, empezamos a ser libres de toda culpa. Dios, cuando mandó a su Hijo aquí a la tierra hace 2000 años, Él dice que el pecado de toda la humanidad fue transferido. Nuestro pecado fue transferido en Cristo, y la santidad y la justicia de Cristo fue transferida a nosotros. En ese momento, Dios, por su misericordia y por su gracia divina, nos hace libres de toda culpa. Es decir, nos justifica delante de Él. Y la justificación es precisamente eso. La justificación es el proceso mediante el cual Dios nos declara justo o libre de culpa delante de Él. Ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Pero a partir de este momento, nosotros tenemos que empezar a caminar por agradecimiento, como le comentaba yo ayer con el joven que el padre le regaló ese viaje, a pesar de que había perdido el semestre. Por su misericordia y por su gracia, el padre le hizo ese regalo no merecido al hijo, y el hijo, por ese amor, por ese regalo no merecido, él empieza a ser más obediente o estar más agradecido con su padre. Entonces, la justicia de Dios, cuando Dios nos declara justo, cuando volvemos de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, entonces nosotros estamos agradecidos con Dios, de tal forma que ya no vamos a pecar, de tal forma que no vamos a practicar el pecado, porque ya la justicia de Dios cayó sobre nosotros. Pero hay otra justicia de Dios que Él va a ejercer inclusive al final del tiempo, al final de la segunda venida de Cristo, cuando se produzca lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento? La Biblia habla de que en un día Cristo vendrá como un juez justo a hacer justicia para darle a cada quien lo que se merece. Ese juicio se llama el juicio del gran trono blanco. Es decir, que Dios va a ejercer una segunda justicia a través del Hijo, pero cuando Cristo venga en las nubes para reinar e imponer el reino terrenal aquí en la tierra. No como se dice hoy en día, que hay unas doctrinas que se levantan, que ya Cristo está, que el reino ahora, que Cristo nos escogió para nosotros ser reyes y sacerdotes. Vamos a ser reyes y sacerdotes, pero cuando ya Cristo venga por segunda vez aquí en la tierra e implemente el reino aquí en la tierra, entonces seremos reyes, sacerdotes, y seremos como Cristo prometió en su palabra. Así que, mi querido hermano, para seguir con este tema, vamos a leer Eclesiastés 5:8. Dice así la palabra de Dios: si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. Es decir, las personas, nosotros que somos hijos de Dios,
cuando nosotros hacemos justicia o cuando creemos que estamos haciendo justicia que está corrompida por el pecado de nosotros, Dios está viendo todo. Pero cuando una persona es despedida injustamente de su trabajo, cuando a una persona le hacen algo que delante de los ojos de Dios es algo injusto, déjeme decirle que el empleador que despide injustamente al empleado, delante de esa autoridad que tiene el empleado, que es el empleador, delante o por encima de ese empleador, hay uno más alto que él, que se llama Dios, que es más alto. Es decir, que a nosotros nos vigila uno más alto y más alto, que se llama Dios, que se llama Jesucristo. Él lo está viendo todo. Por lo tanto, Dios está viendo todo lo que hacemos nosotros, todo lo que nosotros nos hacemos injustamente y todo lo que nos hacen a nosotros injustamente. Él es el soberano rey. Cuando predicamos la soberanía de Dios, vimos que el atributo de la soberanía era que Él era altísimo. Por lo tanto, hay uno que es más alto y por encima de Él no hay más nadie. Es decir, que todo lo que hacemos está siendo vigilado por uno que es más alto, pero sobre ese que se llama Dios. Vamos a ver el Amós 5:12, dice así: yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo, recibes cohecho y en los tribunales hacéis perder su casa a los pobres. Aquí vemos que Amós se está refiriendo que Dios está dando cuenta de cada uno de los pecados que cometemos a diario. ¿Usted cree que de pronto lo que usted hace a escondidas del hombre, Dios no lo está viendo? Él lo está viendo todo. Cuando hacemos soborno, cuando sobornamos al policía de tránsito, cuando no pagamos los impuestos, ¿verdad? Cuando de pronto vemos que alguien, vemos cuando ofendemos a una persona, cuando sentimos en el corazón odio o resentimiento. Y le voy a decir algo, usted que me escucha en esta noche, Dios es experto en mandar personas que nos ofendan, que nos hagan daño, para ver si nosotros como cristianos ponemos en práctica el principio del perdón. Para vernos si nosotros como cristianos sentimos corazones amargados después de una ofensa. De ninguna forma nosotros podemos vengarnos, porque yo lo dije ayer, que la venganza es de Dios y que nosotros no podemos ni vengarnos, ni podemos resentirnos, ni odiar a nadie que nos ha hecho un daño, porque la justicia es de Dios. Así que, mi hermano, muchas personas que están en un cargo de magistrado, de juez, de fiscal, de procurador, de estos jueces de los altos rangos del gobierno, cuando se dejan sobornar por aquellas personas o se dejan comprar por las personas que están adineradas, ellos creen que se van a escapar de la justicia de Dios. Hay uno más alto que lo está viendo, y entonces todo, tarde que temprano, o saldrá a la luz, o Dios, o caerá en las manos del Dios viviente. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, y yo creo que lo dije ayer, y es lo que estamos viendo hoy en día con esta gran epidemia, con esta gran pandemia. Vemos que está saliendo a la luz toda la corrupción que hay en los gobiernos a nivel mundial, no solamente en Colombia, es a nivel mundial. La corrupción a nivel mundial, pero da vergüenza cuando en una revista que se llama Transparencia Internacional, categorizó a Colombia como el país más corrupto del mundo entero. Yo me siento avergonzado como colombiano en ese sentido, de que vemos ahora, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el ingreso solidario, la cual ha sido desviado y el gobierno se hizo de la vista gorda. Déjeme decirle que se puede hacer de la vista gorda ahora, pero de la justicia de Dios no podrá escaparse. Bueno, en Colombia el 90% de los colombianos son católicos, y ese 90% o 92% de esos católicos generalmente ocupan cargos importantes en las diferentes esferas del gobierno. Algunos son magistrados, algunos son jueces, algunos son incluso presidentes,
algunos son policías de tránsito, el 90% de todas esas personas que tienen un cargo público, que nos protegen, que legislan, que ejecutan las leyes, etcétera, son desafortunadamente católicos. No digo desafortunadamente porque sea católico, no, porque es que la religión no es la que provoca la corrupción o la que provoca la mala conducta del ser humano, no. Lo que provoca la mala conducta del ser humano es nuestra naturaleza pecaminosa, no importa en qué religión está. Porque nosotros somos muy a la ligera de juzgar porque son católicos. Entonces me decís, fíjate que son católicos. Yo estoy seguro que hubiera habido un evangélico, un cristiano evangélico de juez, o un cristiano evangélico de policía, o un cristiano evangélico de abogado. Otra cosa sería. Déjeme decirle que no se trata de que sea evangélico, católico o musulmán, porque la corrupción está en el ser humano. Gloria a Dios. Que veamos... Entonces, en ese orden de ideas, nosotros somos responsables de la corrupción, pero ahí hay un Dios que todo lo ve. Vamos a leer el libro de Colosenses 3:25. Dice, pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. El que viola las leyes humanas, el que viola los mandamientos humanos, el que hace injusticia, va a acarrear injusticia tarde que temprano. Eso lo dije yo ayer. Es decir, que aquella persona que es sobornada, aquel juez que es sobornado, aquel policía de tránsito que acepta soborno, aquella persona que está en una esfera del gobierno que acepta cohecho es lo mismo que soborno, es aquellas personas que se dejan comprar, está cometiendo una injusticia. Y dice aquí la palabra, el que comete injusticia recibirá injusticia. Puede recibir injusticia de parte de nosotros los mismos hombres. Puede recibir la injusticia. Pero si no recibe la injusticia de parte de nosotros los hombres, recibe la injusticia que está allá en el cielo, que se llama Dios. Dios es fiel para con cada uno de nosotros. Fíjense que una vez a mí me pasó algo que cometieron contra mi vida, contra mi esposa y contra mí y contra mi familia, una tremenda injusticia. Alguien obró de una forma injusta con nosotros y eso pues causó obviamente en mi naturaleza humana, me causó un dolor y a veces uno en el momento quiere como que tomar la venganza por sus propios medios. Pero llegó un momento en que yo logré pensar que yo me estaba haciendo un daño con que ese odio, ese resentimiento, y yo empecé a orarle a Dios, Señor, quita de mí ese odio, quita de mí ese resentimiento. Y fíjense que al poco tiempo Dios obró una injusticia, sin yo desearle mal. Dios obró una injusticia contra esa persona que cometió una injusticia conmigo. Recibió de una injusticia de otras personas. Es decir, que si la persona comete injusticia, recibe injusticia de otra persona. Pero si por algún motivo no recibe injusticia de la otra persona, recibirá la injusticia del Dios viviente. Entonces, mi querido hermano, la injusticia de nosotros los seres humanos empieza por pequeñas cosas que hagamos. Vamos a ver Deuteronomio 16, a partir del versículo 18 y 19. Dice así: en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales por tribus, los cuales juzgará al pueblo con justo juicio. Fíjense que la Biblia no prohíbe el no juzgar. Yo puedo juzgar a un pastor. Ahí en el falso evangelio de la prosperidad, esos grandes apóstoles, profetas, generalmente cuando hay una pareja que supuestamente, entre comillas, es llamado al servicio del Señor, ellos dicen generalmente el hombre es el apóstol. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Y la mujer es la profeta. Ni apóstol ni profeta existen hoy en día. Mucho menos profeta, porque la mujer no puede ejercer un ministerio. Ella sí puede predicar, pero la Biblia prohíbe a la mujer hacer el oficio de un ministerio. Ella puede cumplir la función ministerial, más no el oficio. Pero este no es el tema de esta noche. Pero generalmente estos pastores, esos apóstoles, esos profetas, dicen que no hay que juzgar a nadie,
Pero sí, en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis por apariencia, sino juzgad con justo juicio. Nosotros, los hijos de Dios, sí podemos juzgar con justo juicio. Para los que dicen que no podemos juzgar, algunos dicen: no te metas contra el ungido de Jehová. Y es una falsa doctrina que están haciendo daño a todas las personas que siguen a esos falsos pastores, a esos falsos profetas. Bien, y el versículo 19 dice, de Deuteronomio 16, dice: no tuerzas el derecho, o sea, el derecho significa las leyes. No hay acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia solo, dice el versículo 20, solo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí la vida es paz. No tienes, cuando tú no sigues la justicia, o sea, Dios nos está demandando que sigamos la justicia. Si tú sigues la justicia de Dios, si tú sigues los caminos de Dios, las leyes de Dios implantadas en la Biblia, que está en Éxodo 20, si seguimos o tratamos de seguir esas leyes, esos caminos de Dios, créame que usted va a vivir con mayor paz. Usted va a vivir con mayor tranquilidad. ¿Y sabe por qué? Porque esto lo dice aquí en su palabra. Dice: la justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también dice: no hay acepción de personas, ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Bien, mi querido hermano, en el Salmo 106:3 dice: bienaventurados, es decir, dichosos, felices, los que guardan el derecho. Y habíamos dicho que el derecho es la ley, los que guardan la ley. Los que hacen justicia en todo tiempo. O sea, tenemos que hacer justicia en todo tiempo, en nuestro diario vivir. Una persona que maltrata a su esposa, una persona que abandona a su esposa, una persona que en el mundo cristiano hay personas que vienen de 2 o 3 matrimonios. En algunos casos ha pasado eso, ¿no? Y ha dejado hijos con otros matrimonios. Algunos cristianos están ahora sirviendo, pero han dejado hijos con otras esposas, y resulta que esos cristianos no ayudan a los hijos de las otras mujeres, de las primeras esposas, sino nada más a los hijos de la actual esposa. Déjeme decirle que usted está ejerciendo de una forma injusta. Usted se está comportando de una forma injusta, porque lo más justo es que usted provea para los hijos que dejó regados en la calle. Entonces, mi querido hermano, tenemos que obrar con justicia en todo. Ahora, le voy a decir algo. De todas estas formas de corrupción que hay en nosotros, que hay en los gobiernos, que hay en todo lo que legislan, en todo lo que estamos bajo la autoridad, en todas estas esferas del gobierno, hay diversas corrupciones que ya lo hemos dicho. Pero mi hermano, hay una corrupción de corrupción que eso no deja pasar Dios por alto. Y es la corrupción que existen en ciertos templos, las cuales están predicando la palabra de Dios por mercadería, por necesidad. Y los incautos que están en esas congregaciones también recibirán injusticia de parte de Dios tarde que temprano, porque ellos varias veces han oído que esas congregaciones no predican el evangelio de salvación, no predican el pecado, no predican la salvación, predican lo que es el falso evangelio de la prosperidad. Pacta con dinero, sella la palabra, las primicias. Y esas personas, me llamó la atención ayer, puse un video y hay una persona que tiene una mega iglesia. Y entonces él dijo, lo que pasa es que Dios me dijo que en medio de esta pandemia yo debo, con mis pequeños ahorros que tengo de la iglesia, pequeños ahorros, una iglesia de más de 20,000 miembros, de mis pequeños ahorros, yo voy a sembrarle unos mercaditos a las personas de la congregación que son humildes, que son pobres.
Y yo pensé en mi corazón, vaya, por algo están haciendo, al fin están haciendo algo nuevo, al fin están haciendo algo bueno, dije yo, gloria a Dios por eso. Pero después al final de la charla, dijo esto, ese pastor, dijo, esto lo estoy haciendo yo porque he entendido el don de la siembra y de la cosecha. Yo estoy seguro que esos mercaditos que yo repartí, ahora esas personas en la cuenta del canal van a seguir ofrendando y van a seguir pactando con Dios y van a seguir diezmando porque yo le di el ejemplo de la siembra y la cosecha. O sea, inmediatamente todo lo que había hecho con sus manos de haberle regalado esos mercados a esas personas pobres, que está bien, lo derrumbó con su misma palabra. Dijo prácticamente de la abundancia del corazón habla la boca, y la intención de él, la motivación de él no era la correcta. La motivación de él era que ellos se animaran a seguir diezmando, a seguir ofrendando, a seguir pactando con Dios, porque el ministerio se estaba viniendo abajo, había entrado en crisis, y él decía, porque es que yo tengo que mantener la nómina de la iglesia. Hasta ahora yo dije, caramba, hasta ahora yo sé que en la iglesia del Señor hay nómina, hay que pagar nómina, hay que pagar a trabajadores. ¿Desde cuándo los apóstoles le pagaban a los otros apóstoles? ¿O Jesús les pagó a los apóstoles para predicar el evangelio? Mi querido hermano, tenemos que reflexionar. Dios, por el mismo sentido común, por la misma lógica, nosotros no podemos permitir que esos falsos profetas, esos falsos lobos, y siempre utilizan el nombre de Dios en vano. La peor corrupción del evangelio, la peor corrupción de los seres humanos aquí en la tierra no está en el mundo, está en las mismas iglesias. Es la peor corrupción porque se trata del mensaje que produce vida o muerte. Un pastor de esto está predicando un falso evangelio que está provocando muerte espiritual, muerte eterna. Es que se trata de la muerte eterna, la muerte en la muerte, o vivimos para Cristo en un cielo nuevo y una tierra nueva, o nuestra vida espiritual, nuestra alma será arrojado en el infierno cuando seamos juzgados por el trono de Dios en el juicio del gran trono blanco. Dice que compadeceremos todo ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por las cosas buenas y por las cosas malas. Tú no puedes estar metido en esa iglesia corrupta. Y este es un mensaje que también es alentador para que tú te des cuenta por qué caen los juicios de Dios sobre la tierra. Por eso es importante estos temas que se deben tratar. El tema de la soberanía de Dios, el tema de la justicia de Dios. A raíz de la palabra, usted está entendiendo por qué Dios ha derramado de su juicio en este tiempo. Ha derramado de la pandemia en este tiempo. Y cambiando un poquito del tema que estamos tratando, quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que yo comenté ayer, con respecto a la niña que supuestamente el Señor le había mostrado y que llegó al trono de los cielos y que se vio con el mismo Cristo, y Cristo le había dicho que un humo mataría a todos los seres humanos, que no abrieran las puertas, que cerraran las puertas. Y a mí me causó cierta risa. ¿Sabe por qué me causó risa? No porque yo respeto a los niños y respeto la inocencia de los niños. Pero estos niños, créame, sin el temor de equivocarme, estos niños, seguramente esa niña, sin temor a equivocarme, tiene padres que asisten a esos tipos de iglesias, donde se dice, el Señor me mostró, el Señor me dijo. Y uno de los pecados más graves, más infame que puede el ser humano, eso está en Éxodo 20, creo que es el tercer mandamiento, es tomar el nombre de Dios en vano. Ese es uno de los pecados más crueles que puede cometer el hombre. Es aberrante. ¿Qué pasó hoy, martes 21 de abril? Pasó la nube y todo el mundo estaba a la expectativa. Y me mandaban mensajes. Mira que, no, hermano, todavía el día no se ha pasado. Eran las 12, y todavía gente cristiana que van a esas iglesias son las que más atemorizadas están. Y le voy a decir por qué. Cuando no se predica el verdadero mensaje del evangelio, la persona lo que está recibiendo es pura basura.
cuando no recibe el verdadero mensaje del evangelio que está aquí en la Biblia, con una persona que realmente se haya preparado y un hombre de Dios que tenga una vida piadosa, que viva una vida de santidad, que se haya alejado del pecado. Porque generalmente esos predicadores viven un mundo de inmoralidad. Yo diría que la Biblia relaciona eso, no recuerdo el versículo, pero los que harían mercadería con la palabra lo relacionan con la inmoralidad sexual. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué un pastor de esos está interesado en tener dinero? ¿Será para tener a su esposa bien, a sus hijos? Bueno, aparte de eso, creo que sí. Pero creo que esa no es la motivación de ellos. Generalmente esos pastores, usted los ve que caen en adulterio, que caen en diversos negocios ilícitos. ¿Por qué? Porque esos pastores no son cristianos. Yo diría que no son ni cristianos. No han nacido de nuevo. El llamado de atención es que si la corrupción está en las iglesias, créame, mi querido hermano, que el juicio de Dios empezó por casa. El juicio de Dios de esta pandemia, sin temor a equivocarme, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el juicio empieza por casa. Y Dios está con esta pandemia limpiando la casa, porque cuando Jesucristo entró al templo de Jerusalén, habían mercaderistas, habían estas personas que le traían animales para el sacrificio en el templo y los compraban, o sea, los cambistas cambiaban monedas por animales para hacer el sacrificio en el templo. Estos cambistas, Jesucristo reventó las mesas de esos cambistas y dijo: mi casa ha sido llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Fuera, y reventó todas esas, y ahí estaban los fariseos, y le pareció una ofensa. Cristo está diciendo hoy en día: mi casa la han convertido en cuevas de ladrones. Mi casa la han convertido en cuevas de ladrones. Y hay una paciencia, que ese es otro mensaje, otro atributo de Dios, que es la paciencia de Dios, que voy a predicar, si Dios me permite, terminar esta noche, la justicia de Dios. Un mensaje en la cual hay una raya limitoria, una raya que colma la ira de Dios. Dios tiene paciencia, porque Él es paciente, Él es un Dios de ira, pero grande misericordia. Ojo, quiero aclarar algo, que la misericordia y la gracia de Dios triunfa sobre la ira o la injusticia de los seres humanos. Triunfa la gracia y la misericordia de Dios, porque eso es lo que va a triunfar al final de los tiempos, donde los redimidos, como tú y yo, hijos de Dios, nacidos de nuevo, vamos a estar gobernando un cielo nuevo y una tierra nueva, la vida eterna. Ese es el propósito fundamental de este gran mensaje. Este mensaje no tiene como, estos mensajes de los atributos de Dios, no solamente tiene como propósito cómo soportar con paciencia, con esperanza, con mucha paz, con mucha confianza, esta pandemia que Dios ha derramado sobre la tierra, que es uno de los propósitos. Pero el principal propósito de estos mensajes es advertirte, alertarte del peligro inminente de a dónde irán nuestras almas después de la muerte. Porque algunos de nosotros pueda que pasemos bien victorioso, yo confío en el Señor que así sea, de esta gran pandemia. Pero habrán familiares de uno, cercanos a ti y a mí, que no son cristianos, que probablemente puedan ser tocados por este virus y que Dios no lo toque tampoco. Pero si es por su soberanía y eso pase, la pregunta que nosotros debemos hacer, que no debemos hacer, es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué murió? ¿Por qué te lo llevaste? No, esa no es la pregunta, sino ¿a dónde va el alma de esa persona después de la muerte? A una eternidad sin Dios, que es lamentable. Bien, mi hermano, Isaías 32:17 dice: el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pregunto, ¿cómo está nuestro país hoy en día? ¿Hay paz en nuestro país? ¿Tú tienes paz con lo que está pasando? Donde le quitan el bocado de comida a la gente ahora que está viviendo la pandemia. ¿Eso no te causa a ti una indignación? Tú que eres justo. Hay mucha gente que son injustas y ven esto como: no, eso no es nada.
Allá ellos le quitaron eso. Las personas que piensan así son injustas. Pero cuando a ti te duele y te provoca cierto dolor e indignación de los gobiernos humanos, ¿verdad? Tú estás actuando de una forma justa. Cuando a ti te duele, pero cuando no te duele, no. Debe decirle que no. Las personas que siguen a estos gobiernos, que eligen a estos gobiernos, son personas injustas, porque no le causa dolor de la gente pobre y miserable que está abandonada por estos gobiernos. Y voy a decirle algo, no es la corrupción la que tienen a todos los países del mundo sumergidos, es la impunidad, porque la impunidad genera corrupción. Porque si los jueces, los magistrados, la fiscalía y la Corte Suprema aquí en Colombia ejercieran una justicia imparcial, darle a cada uno lo que se merece, le voy a decir algo, si no existiera impunidad en Colombia o en cualquier otro país, mi hermano, la gente temiera hacer cosas malas. Cuando se ejerce una justicia con imparcialidad, darle a todo el mundo lo que merece, mi hermano, todo el mundo camina más derecho. Pero una de las razones de la corrupción administrativa de los gobiernos del mundo, y en particular aquí donde yo vivo, es la impunidad que genera corrupción. Entonces, mi hermano, aquí no se trata de qué sistema económico pueda reinar en un país. Aquí no se trata de que si es un sistema capitalista o ultraderecha o un sistema socialista o comunista. Aquí no se trata de ningún sistema, mi hermano. A mí me da tristeza y dolor de ver muchos hombres, incluso de Dios, diciendo no, que el mejor sistema es el capitalista más que el socialista. Me da risa y me da tristeza y me da dolor cuando yo oigo predicadores diciendo así. Predicadores que siguen más la derecha que la izquierda. Pero yo voy a decirle algo. La realidad es que no se trata de ningún sistema económico, ni derecha ni izquierda. Se trata de quién esté delante de los dos sistemas. Si un hombre es justo, y una persona justa es una persona moral, esa persona gobierna en la izquierda, mi hermano, tendremos una nación llena de prosperidad, llena de justicia, llena de paz, de abundancia. La paz aquí no se va en la tierra no va a haber paz nunca. Y si la hay es una paz ficticia, una paz pasajera. Eso lo dice en el libro Apocalipsis. Pero por lo menos cuando el justo gobierna, el pueblo se llena de alegría. Eso lo dice, creo que es Eclesiastés o Proverbio. Pero realmente no se trata de ninguno de los dos sistemas. Se están peleando los hermanos en Cristo, algunos evangélicos, otros son reformadores, otros son adventistas. Bueno, en todas las esferas del cristianismo se están peleando que no, que el sistema de gobierno ese. No se trata del sistema de gobierno, hermano. Los dos sistemas se verán corrompidos si realmente no gobierna un hombre justo, un hombre que haga justicia, un hombre que gobierne que sea un gobierno. El mejor sistema es el gobierno teocrático, que era el que existía antes. El gobierno teocrático es el gobierno más efectivo. El gobierno aquí humano es el gobierno o el sistema de gobierno, trátese el sistema de gobierno socialista o capitalista, estos gobiernos son corrompidos si no hay una persona que trate de hacer justicia, que trate de disminuir la impunidad, que trate de disminuir la corrupción. Esa es una de las razones. Y vamos a ver aquí en este versículo que acabamos de leer, dice que el efecto de la justicia será la paz. Cuando se comete justicia, va a haber paz. Paz, no paz como la paz que va a dar Cristo, ¿no? En el gobierno de Cristo, no, eso va a ser imposible. Pero por lo menos se puede vivir. Hay menos derramamiento de sangre. ¿Sabe por qué en Colombia, desde el año 1948, cuando mataron a Gaitán, no ha parado el derramamiento de sangre? Una maldición que cayó sobre Colombia, porque los gobiernos, a partir de ahí para adelante, que entre otras cosas lo mató la ultraderecha, los gobiernos no han reinado o no han gobernado con justicia. Y cuando los gobiernos no gobiernan con justicia, va a haber impunidad.
y la impunidad trae como consecuencia la corrupción. Así que mi hermano, no se trata de ser izquierda ni ser derecha. Se trata del corazón del hombre. Nuestro corazón está corrompido. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, y vamos ya para terminar. Isaías 10:1 dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Cuando la Biblia habla de ay, está diciendo Dios que es la peor ofensa que le puede causar a Dios. Cuando el hombre le causa una ofensa grande a Dios, aquí en la Biblia, para Dios dirigirse a esa gran ofensa, a esa gran abominación de parte del hombre, lo pone como un ay, ay. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Le voy a hacer algo que me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si a usted le ha llamado la atención, pero fíjese que estos gobiernos, ya aclaré que no se trata de derecha o izquierda, cualquiera de los dos son corruptos. En ambos puede haber dictaduras. Puede haber dictadura en el socialismo, puede haber dictadura en la ultraderecha. En las dos clases de sistema económico, de gobierno, puede haber dictadura, hermano. Puede haber pobreza, puede haber, como está pasando en Venezuela o como está pasando aquí en Colombia. Está demostrado ya que no se trata del sistema económico, se trata de nuestro corazón corrompido. Pero cuando la palabra dice aquí en Isaías 10:1, hay de los que dictan leyes, dice, hay de los que dictan leyes injustas. Vamos a hacer un recorderis cuáles son esas leyes injustas. Fíjese algo. Resulta que en algunos países, incluso aquí en Colombia, en Estados Unidos, todo aquel que trate mal a un animal o que logre matar a un animal tiene cárcel, ¿cierto? En Estados Unidos, si tú atropellas un animal, un perro por la calle y lo mata y el carro tú vas y lo mata, pues tiene, no sé, no recuerdo, 3, 4, 5 años de cárcel. Pero mire que también dictan leyes, fíjense lo curioso, dictan leyes que van a favor de los asesinatos de niños, de los bebés, cuando una madre está embarazada. Y las madres embarazadas y las leyes que la protegen a ellas, dicen que la madre tiene el derecho sobre su propio cuerpo. Mira la mentira del diablo. ¿Cómo ella va a tener derecho sobre su propio cuerpo sin tener en cuenta los derechos del que está aquí en el vientre, que son los niños, los bebés? ¿Cómo va a tener derecho? Y mucha gente hoy llaman estas cosas como si las madres que si quieren abortar, que aborten. ¿Quién le dijo a usted que una madre tiene el derecho de matar a una criatura, a un ser vivo? Porque la Biblia dice que desde el primer día de gestación del feto o del embrión, o donde hay vida, donde se junta el esperma en el óvulo, ya hay vida, ya hay una vida humana. Desde ese momento, Dios le coloca el alma a ese bebé, un alma que ya Dios tenía desde la eternidad, se la coloca en ese momento para que naciera un ser vivo. Y fíjense cómo las leyes protegen más a los animales, que no estoy tampoco incitando a que hay que matar animales, pero ¿qué pesa más? ¿Qué tiene mayor valor en la creación de Dios? ¿Un animal o un ser humano? Yo le hago esa pregunta. Obviamente, el ser humano, nosotros tenemos mucho más peso mayor que los animales, porque los animales no tienen espíritu. Nosotros tenemos espíritu y lo que nos hace comunicar con Dios es precisamente el espíritu que Dios depositó en nosotros. Los animales no tienen espíritu. Tienen cuerpo y tienen alma, pero no tienen espíritu. Es decir, que ellos no vamos a decir, no, que el perro va a heredar la vida eterna. No, solamente la vida eterna, la salvación es para los seres humanos. Entonces mira estas leyes que están legislando estos supuestamente sabios, doctores, magíster de las leyes. Algo loco, algo irónico. Y el mundo votan por esas personas. Y fíjense que le voy a decir algo, no se trata ni de derecha ni de izquierda, porque algunos me están diciendo, no, que es el socialismo que provoca eso. El socialismo es el que está dictando esas leyes. No, aquí en este país, Colombia, estamos viviendo un país de derecha. Y fíjense que acaban de probar el aborto en cualquier etapa de gestación.
Eso se llama delito. Derramamiento de sangre. En Apocalipsis dice que vi la sangre de los inocentes que decían a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de todos estos inocentes? Dios va a juzgar. Lo primero que Dios va a juzgar es el derramamiento de la sangre inocente. De ver cómo muchas madres han abortado y han asesinado a miles de niños en la tierra. La ira de Dios no se hizo esperar. Esta pandemia, mi querido hermano, es provocada por el hombre, por el corazón del hombre, que ha legislado, valga la redundancia, han puesto leyes que van en contra del propósito de la justicia divina. Dios está tomando venganza y este es el momento para reflexionar. Pero por si de algún motivo tú lo hiciste, abortaste por ignorancia, por desconocimiento de la palabra, Dios dice que cuando tú vienes a Cristo en humillación, cuando tú vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado, llorando por el dolor de haber ofendido a Dios todo este tiempo que anduvimos separados, que anduvimos de espalda de Dios, cuando anduvimos a espalda de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. Y le voy a decir algo, ya Dios no se acuerda de nuestros pecados pasados. Dios no se acuerda de tu pecado, de ese aborto que tú hiciste antes de conocer de Cristo. Pero si ya tú conoces de Cristo y todavía sigue con la práctica de abortar, es un tremendo delito, porque ya tú estás en la luz y tú no puedes asesinar. Es uno de los mandamientos: no asesinarás. Y cuando tú matas a un bebé dentro de tu vientre siendo cristiana, tú estás cometiendo un tremendo pecado que se llama no asesinarás o no matarás. Mi querida hermana que me estás viendo en Cristo, si lo has cometido, arrepiéntete. No lo vuelvas a hacer más. Dice que ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. Pero le voy a decir algo. Si nosotros persistimos en el pecado, ya no habrá más expectación o más sacrificio de parte de Dios, sino que una horrenda expectación de juicio cae sobre el adversario. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Mi querido hermano, esta es la hora de reflexionar. Porque esas leyes están dadas por hombres corruptos. Por un lado cuidan los animales, pero por otro matan a bebés. Hay algo que también llamó la atención una vez, creo que fue en un zoológico de Estados Unidos. Había un gorila que estaba, un niño como de 2 o 3 añitos metía la mano así en la jaula del gorila. Y el gorila, en una de esas sí que el niño metió la mano, el papá se descuidó y no sé cómo hizo, como que lo cogió y el gorila lo metió dentro de la jaula. Inmediatamente el papá, asustado, llama, no sabe qué hacer, y llama al alguacil, al vigilante del zoológico. El vigilante del zoológico trae un arma, una escopeta, y inmediatamente cuando el vigilante llega, ya el gorila tenía el niño ya para hacerlo pedazos así, lo iba a tirar, lo iba a estrellar contra el piso para matarlo al niño. Inmediatamente el vigilante no tenía sino 2 opciones: o dejar que el gorila matara al niño, o dispararle con el fusible al gorila. Él no tenía balas que adormeciera al gorila, tranquilizante, no tenía balas tranquilizantes, solamente tenía una bala de verdad. Y no le tocó otra opción al vigilante de dispararle al gorila, y mató al gorila. Y el bebé fue salvado por ese vigilante. Al día siguiente, los medios sociales, los periódicos del mundo entero empezaron a decir, a injuriar negativamente sobre ese vigilante. Que cómo es posible que el vigilante haya matado a ese gorila.
que cómo es posible que el vigilante haya cometido ese crimen atroz. Mira la mentalidad de nosotros los seres humanos. ¿Qué quería? ¿Que el gorila matara al bebé? Entonces, todas las cosas están invertidas. Los valores están invertidos, todo. ¿Pero sabe por qué? Porque aquí en la tierra hay una tremenda injusticia. Pero de la justicia divina no se escapa a nadie. Mi querido hermano, la reflexión de este mensaje de la justicia de Dios es que, para concluir, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Cuando tú naciste de nuevo y yo nací de nuevo, Él nos declaró justo, libre de culpa. Y ahora estamos caminando en un proceso de santificación progresiva. Cuando tú obras conforme a la justicia de Dios, que es la principal justicia, tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Vas a tener confianza en medio de la tormenta. Vas a no vivir atribulado, porque hay un versículo bíblico, creo que es en el Salmo, que dice, el que anda en integridad, o sea, el que anda haciendo justicia, el que anda en integridad vive confiadamente, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Sabe por qué los seres humanos hoy están llorando y sufriendo? Por cometer muchas injusticias. Injusticia significa que usted está obrando de una forma que está perjudicando a los demás, pero sobre todo estás ofendiendo a Dios. Vamos a orar en esta noche y para mañana vamos a predicar lo que se llama la paciencia de Dios, lo que colma el límite de Dios, porque rebosó la copa de Dios. Este es otro atributo, la paciencia de Dios. Dios tiene una paciencia. Usted tiene una paciencia. Usted no dice, hasta que colmó mi paciencia, mi hermano, yo me alteré. También Dios obra de esa forma, pero con la diferencia de que la misericordia y la gracia de Dios es más grande que la ira de Dios. Vamos a orar, ahí donde quiera que esté, le damos gracias a Dios por las hermanas. Salude a la hermana Primi y a todos que de aquí para adelante van a ver este video. Bendecimos a cada uno allá de su casa. Salude al hermano Pedro. Salude a todos los que nos van a sintonizar por este medio. De verdad que nosotros, si entendemos a la luz de la palabra todos estos atributos de Dios, vamos a mirar esta pandemia como por algo bueno, por algo que Dios está purificando en nuestros corazones, está tratando con nuestras vidas y hemos hecho un pare en cada una de nuestras áreas. Que el Señor los bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Eterno, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios, Señor, lleno de misericordia y de amor. Tú, Señor, tienes que juzgar al mundo. Un día lo harás. Un día juzgarás al mundo por la maldad y las rebeliones de nosotros los seres humanos. Un día lo juzgará. Pero por tu amor, tú tendrás misericordia de algunos, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tú dices en tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Ayúdanos, Padre Eterno, a siempre andar con justicia, como lo declara el Salmo. Andaremos siempre con justicia. Señor, que tratemos de andar siempre con justicia. Que a lo bueno le llamemos bueno y a lo malo le llamemos malo. Señor, mira cuántas leyes están aprobando últimamente. Leyes en contra de la vida humana, leyes del aborto, leyes del matrimonio entre homosexuales. Y yo no soy ni homofóbico, que entre otras cosas, la palabra homo significa igual y fóbico odio. Yo no odio, me estoy odiando a mí mismo porque yo soy igual
está mal redactada esa palabra. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esos matrimonios entre el mismo sexo. Primera de Corintios lo dice, Romanos también lo dice, que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. No estamos de acuerdo con ninguna de esas leyes, Señor. Y sabemos que lo que colmó la copa también es el homosexualismo y el lesbianismo. Pero más que todas esas cosas, Señor, es otro pecado, que es la corrupción de la iglesia, Señor. La iglesia se ha corrompido. Señor, estos pastores, Señor, que tú tengas misericordia y ojalá que todo este proceso de la cual tú con tu dedo estás probando también a ellos con la pandemia, porque se le han disminuido sus ingresos y sus feligreses están en las casas, ya no aportan. Ojalá hagan un pare, Señor, y comprendan que el juicio tuyo llegó en la casa tuya, Señor, que es la iglesia. El juicio empezó por casa, Señor. Limpia nuestros corazones y permite, Padre Santo, que no nos apartemos de ti y que te podamos comprender como estamos comprendiendo a la luz de la palabra los atributos tuyos, Señor. Oramos conforme a tu justicia, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Que pasen buenas noches, que Dios me los bendiga. Amén y amén. Saluda a toda la familia.